Ya. Entonces, daríamos comienzo a la ayudantía del día de hoy, que está enfocada a entender cómo se realizaba el práctico y cómo prepararnos para el control 1, que está enfocado a tipos de datos, estructuras y estructuras de control, ¿ya? ¿Alguno de los dos hizo el práctico? Ya. Para que lo analicemos. Ya, correcto. Vamos a analizarlo entonces. Les recuerdo que los prácticos no son con nota, simplemente los ayuda como para prepararse para el control y para que vean, en el fondo, como para que se puedan lanzar a la piscina al momento de programar. Entonces vamos a analizarlo nuevamente y lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir programando. Ya. Déjenme compartir pantalla. Ya. Entonces, teníamos que la clínica veterinaria VetSpot desea crear un sistema para el registro de las mascotas ingresadas. Para esto se ha solicitado a sus servicios como programador, utilice como base para su programa el archivo p1.cpp presente en la página del aula. Entonces, en primer lugar tenemos que crear la función newPet sin parámetros de entrada, la cual solicita por pantalla el nombre y peso en kilogramos de una nueva mascota, y retorna una variable del tipo mascota que contenga los datos solicitados. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar este archivo de base y lo vamos a ir programando en base a esto. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que crear es una función que retorne un elemento del tipo mascota. ¿Ya? Entonces nosotros creamos nuestra función mascota, newPet. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Continuamos. Entonces, tenemos que crear una función del tipo mascota llamada newPet sin parámetros de entrada. Los parámetros de entrada es lo que nos especificamos aquí al momento de crear la función. Lo que tenemos que hacer es crear una instancia del tipo mascota para que nosotros podamos asignarle un nombre y un peso, ¿ya? Entonces, lo primero que creamos es una instancia de mascota a la que nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, M, ¿ya? Y aquí nosotros estaríamos creando una mascota, pero esta mascota no tiene asignada ni el nombre ni el peso, sino que tiene simplemente valores por defecto, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos asignarle el nombre y el peso a esta mascota M que nosotros acabamos de crear? Lo solicitamos por consola. ¿Cómo lo solicitamos por consola? Mediante el cout y el sein. Entonces, mediante cout decimos ingrese el nombre de la mascota, por ejemplo. El nombre de la mascota. Hacemos un salto de línea. Por ejemplo. Y mediante el sein, nosotros le indicamos que lo que nosotros ingresemos mediante el teclado va a quedar guardado en cierto lado. Por ejemplo, si es el nombre de la mascota, nosotros decimos que lo que ingresemos mediante el sein quede guardado en m.nombre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pareciera que no. Cualquier cosa me van escribiendo en el chat nomás. Yo lo estoy mirando aquí en la pantalla. Entonces, una vez que ingresamos, solicitamos por consola el nombre de la mascota y lo dejamos guardado en el nombre de esta mascota M. Nos quedaría solicitar el peso. ¿Ya?
Entonces, sea el peso de la mascota. Y nuevamente, como nosotros queremos que lo sea ingresado por consola, tenemos que, mediante el comando sein, solicitárselo al usuario. Entonces, lo que ingrese el usuario mediante el sein quede guardado en m.peso. Entonces, en el peso de esta mascota M que nosotros creamos aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que es ingresado, luego de ejecutar estas líneas, la mascota M que nosotros creamos al comienzo, sin nada en sus atributos, fueron rellenados mediante consola. Una vez que ya están rellenados, nosotros podemos retornar esta mascota M que ya tiene sus atributos rellenados. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fuéramos al main y ejecutáramos esta función, nosotros dijéramos, por ejemplo, una mascota de ejemplo va a ser igual a la mascota que creemos mediante la función newPet. Debería funcionar. Vamos a probarlo. Entonces, teníamos nuestro compilador. Ahí estamos corriendo el programa que creé con el compilador. Obviamente no le puse nombre y es solamente para probar. Entonces, ingrese el nombre de la mascota. Sasha. Ingresa el peso de la mascota. 13 kilogramos. Y ahí termina el programa. ¿Por qué llega y termina el programa? Porque yo en el main simplemente estoy creando una mascota, pero no estoy, por ejemplo, mostrando el peso o mostrando el nombre. ¿Cómo podemos agregar eso? Lo mostramos mediante la consola. Entonces, cout nombre de mascota, no, nombre mascota, la mascota que creamos, ejemplo, punto, nombre, y cout peso mascota, ejemplo, punto, peso. Ya. Entonces, ahora, resumiendo, nosotros creamos una mascota con la función newPet y luego mostramos mediante consola el nombre y el peso. Vamos a probarlo. Compilamos nuevamente y ejecutamos. El nombre de la mascota, Sasha. El peso de la mascota, 13. Entonces, nombre de la mascota, Sasha. Peso de la mascota, 13 kilos. Ahí ustedes pueden especificar, por ejemplo, que como para hacerlo más ad hoc a los convenios de la U, una vez que muestra el número, podemos agregar un kilogramo. Volvemos a compilar. Volvemos a correr el programa. Nombre de la mascota, Sasha, kilo, 13. Y nos muestra por consola. Nombre de la mascota, Sasha. Peso de la mascota, 13 kilogramos.
¿Ya? Y ahí estaría completa la función newPet. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ya. ¿Les quedó claro? Entonces, vamos con la siguiente función. Dice, cree la función mascota HeavyPet que recibe un arreglo de mascotas de largo 6 y retorna una variable del tipo mascota con la información de la mascota de mayor peso en el arreglo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a crear una función que retorne un elemento del tipo mascota que va a ser la mascota más pesada. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que retornar una mascota, que esta va a ser la mascota con el peso más pesado. Entonces, vamos a instanciar un elemento del tipo mascota, que va a ser la más pesada, por ejemplo, y vamos a esta mascota. Todavía no sabemos cuál es el peso de esta, entonces la vamos a dejar como si fuera 0 de momento. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que recorrer nuestro arreglo de 6 mascotas, que es el parámetro de entrada de la función. Tenemos que nosotros recorrer este arreglo para saber cuál de todas es la mascota más pesada. Entonces tenemos que recorrer una por una este arreglo. Si nosotros queremos recorrer uno por uno un arreglo y sabemos cuál es el tamaño de este arreglo, podemos utilizar un ciclo for. Porque nosotros sabemos que el primer índice de un arreglo es 0. Y nosotros queremos llegar hasta el número 6, o sea, hacer 6 iteraciones y que esta revisión vaya siendo de uno en uno. Por lo tanto, partimos en el 0 hasta el 6, aumentando de uno en uno. Esto nos va a servir para ir iterando el índice en el que vayamos revisando el arreglo. Entonces, podríamos revisar si es que el peso de la mascota que vamos a revisar actualmente es mayor que el peso de la mascota más pesada que tenemos de momento. ¿Cómo sería esto? Si el peso y que va a ser el índice de la mascota en el arreglo que tenemos como entrada, peso, es mayor que el peso más pesado que tenemos guardado. Si el peso es mayor que el peso más pesado, entonces nosotros, nuestro peso más pesado lo dejamos guardado. Entonces guardamos el peso más pesado, porque se supone que el peso de la mascota que estamos revisando actualmente es más pesado que el peso que teníamos guardado al comienzo. Y guardamos el nombre de la mascota en esta instancia que nosotros creamos aquí para poder retornar, ¿ya? Entonces quedaría nombre, que es donde nosotros vamos a guardar el nombre. ¿Y qué es lo que vamos a guardar?
la mascota que estemos revisando en ese momento que nosotros consideramos que era más pesada. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿Sí? una duda, sí. ¿Cómo funcionaba ese comando de sí, con eso, así, con esos dos? STRCPI. Ya, el comando strcpy nos sirve para guardar una cadena de caracteres en cierto lugar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, el strcpy nos sirve para guardar en este lugar esta cadena de caracteres, ¿ya? Esos serían los dos argumentos que toma esta función. Entonces, yo quiero guardar este nombre, pero ¿dónde lo quiero guardar? Lo quiero guardar en en este compartimiento que nosotros estamos especificando en el primer argumento de la función. ¿Sí? Ya, gracias, sí, ahí me quedó ¿Seguro? claro. Ya. Sí, Cualquier pregunta, díganme nomás. Entonces, una vez que guardamos el peso y el nombre de la mascota más pesada en el momento, nosotros continuamos. Esto se va a ir repitiendo, como es un ciclo for, se va a ir repitiendo por cada una de las mascotas que nosotros tenemos agregadas en el arreglo, ¿ya? Y al terminar, nosotros vamos a poder retornar la mascota más pesada. Bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Disculpen, voy a tomar agüita, que me duele un poquito la garganta. Entonces, ¿qué podemos hacer para probarlo nosotros ahora? Sería, eh, nos vamos al main y creamos un arreglo de 6 mascotas. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Primero, instanciamos el arreglo, creamos, o sea, en el fondo, crear un arreglo de 6 mascotas, pero tenemos que llenarlo. Entonces, hacemos un ciclo for, porque nosotros queremos crear 6 mascotas. Por lo tanto, hago un ciclo for con 6 iteraciones. Y le decimos que el arreglo pets, donde hay nuestras mascotas, cada uno de los compartimientos, por decirlo así, cada uno de los casilleros de este arreglo de 6 mascotas, va a ser llenado con una mascota obtenida mediante la función newPet. ¿Ya? Entonces, compilamos el programa, lo corremos. Nos va a pedir, ingrese el nombre de la mascota, A, que pesa 1, S, que pesa 2, D, que pesa 3, F, que pesa 4, G, que pesa 5, y H, que pesa 6. Y termina el programa. ¿Qué es lo que nos faltó hacer aquí? Llamar a la función HeavyerPet para saber cuál de todas las mascotas es la que pesa más. Entonces, nosotros como ya tenemos nuestro arreglo creado de 6 mascotas, podemos llamar ahora a la función. Entonces, HeavyerPet, a la cual se le agrega, se le asigna, como argumento se le daba un arreglo de 6 mascotas. Entonces, se llama mediante pets. ¿Ya? Pero como sabemos, esto nos va a retornar un elemento del tipo mascota, pero simplemente retornar. Lo que necesitamos saber nosotros ahora es cuál es la mascota más pesada. Déjenme abrir aquí está, el práctico, para que vean cuál es el formato. ¿Ya? Entonces, nosotros
creamos el arreglo de 6 mascotas, aquí lo llenamos. Ahora esa mascota más pesada nosotros la tenemos que guardar para finalmente mostrar sus atributos mediante consola, ¿ya? Entonces, nosotros guardamos esta mascota sample, es igual a la mascota más pesada del arreglo pets, ¿ya? Entonces, mediante por consola, no lo voy a poner como lo ponían en el práctico, sino lo voy a hacer un poquito más resumido. La mascota más pesada es, aquí, sample.nombre con unos sorprendentes punto peso kilogramos. Finalmente, salto de línea. Ahora podemos probarlo. Volvemos a compilar el programa y lo corremos. Entonces, A1, S con 2, D 3, 4, G con 5 y Sasha con 13. Entonces, la mascota más pesada es Sasha con unos sorprendentes 13 kilogramos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? Cualquier pregunta, puede ser por chat, puede ser por voz. Yo estoy aquí atento. Pareciera que no. Entonces, finalmente lo que nos pedía el práctico era complete la función inMain de manera que solicite la información de 6 mascotas. Estas deben ser almacenadas en un arreglo del tipo mascota. Además, el programa debe imprimir por salida estándar el nombre y peso de la mascota más pesada. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos nosotros, excepto que no, le pusimos el nombre al programa, podemos cambiarlo ahora. Y la salida final del programa es un tanto distinta, pero en el fondo era para poder explicarles cómo se resolvía el práctico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que hayan tenido al intentar resolver el práctico? Se escucha el micrófono, ¿verdad? No estoy hablando solo. Sí, tranqui. De igual, de todas maneras, voy a subir el video desde el comienzo, así que no hay ningún problema. Ya. Ahora vamos a plantear un ejercicio que les traje yo, que es para ir practicando un poco más de las estructuras, ¿ya? Y las funciones, qué es lo que retorna las funciones, etc. Entonces, vamos a trabajar con una estructura a la que yo voy a llamar paraleloide, el cual tiene un ancho, un largo y una altura.
como es una figura en 3 dimensiones, nos permite calcularle un volumen y vamos a ello. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a crear la estructura paraleloide, el cual tiene un entero con su, llamémoslo, ancho, largo y una profundidad. ¿Ya? Ya, en el fondo sería una figura en 3 dimensiones, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a crear, en primer lugar, una función que nos permita crear un paraleloide, ¿ya? Eh, no sé si esto se los habrá explicado el profe, pero al momento de definir funciones, es importante que se le dé a entender el compilador que existen funciones que están fuera del main, fuera de la función principal, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Mediante la instanciación y la definición. La instanciación es decirle al compilador que existe tal función, pero que en otro lado nosotros la estamos definiendo. Y la definición es decirle a la función exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros vamos a instanciar la función new paraleloide, la cual la vamos a crear sin argumentos de entrada. Y como yo estoy creando un paraleloide, entonces, ¿qué es lo que tiene que retornar? Un paraleloide. ¿Ya? Entonces, yo instancio una entrada de un paraleloide, lo voy a llamar nuevo, y que va a ser el que voy a retornar. Return nuevo. Perdón. Esta es la definición de la función, ¿ya? Vamos a quitarla, porque la voy a colocar aquí al fondo. Y ahora sí, vamos con la instanciación, que es decirle simplemente que existe esa función, la cual es una función que retorna un paraleloide, la cual se llama new paraleloide, que no tiene argumentos de entrada, y eso es todo, ¿ya? Volvamos con, una vez que la instanciamos, el compilador sabe que existe esta función y que nosotros la vamos a crear en algún lado del programa. Eso se llama la definición. Entonces vamos con la definición. La función paraleloide, con el nombre new paraleloide, sin argumentos de entrada, y la cual vamos a definir. Ya, la instanciación no es siempre necesaria. Si yo, por ejemplo, quisiera definir la función arriba del main, entonces la instanciación ya no es necesaria, ¿ya? Esto es solamente como una manera de que el código quede un poquito más ordenado, ¿ya? Así que no siempre es necesario. Si yo, por ejemplo, lo dejara como lo tenía recién, con la definición arriba del main, ahí es cuando no es necesario, ¿ya? No hay problema. Entonces, continuando con la definición de la función. Ingrese. Mediante por consola pedimos el ingreso de el ancho paraleloide. ¿Ya?
ingresamos el ancho y ese ancho lo tenemos que, mediante consola, solicitarlo al usuario y guardarlo en nuevo punto ancho. ¿Ya? Ingrese el ancho del paraleloide. Creo que los tenía al revés. Ahí sí. Ya. Corrigiendo. Se me tiraba error donde tenía las flechas para el otro lado. Ahora sí. Recuerden, esto estoy diciendo que lo que entre por la consola de entrada va a quedar guardado. Por eso como que apunta en nuevo ancho. Y aquí este texto de acá va a salir por la consola de salida. Por eso como que las flechas apuntan en el lugar. Entonces, ingrese el ancho, ingrese el largo, que va a quedar en largo. Y finalmente, ingrese la profundidad del paraleloide, que va a quedar guardado en no, punto de profundidad. Entonces, tenemos las tres dimensiones de nuestro paraleloide y una vez que está creado, nosotros después de que lo guardamos, podemos retornar este paraleloide, ¿ya? Entonces, podríamos probar la función diciendo que paraleloide 1 va a ser igual a new paraleloide. Ya, una función sin argumentos de entrada. Y para asegurarnos de que esté bien creado, podemos mostrar las dimensiones. Las dimensiones paraleloide son paraleloide 1 punto ancho esto va a ser lo más fácil. Paraleloide 1 punto largo paraleloide 1 punto profundidad. ¿Ya? Entonces, estamos listos para probar nuestra función. Entonces nos preparamos para compilar con el comando g++, paraleloide.cpp con el nombre paraleloide. Y lo compilamos. No nos tira error. Nos preparamos a probarlo.
Ingrese el ancho, 2. Ingrese el largo, 3. Ingrese la profundidad, 4. Entonces las dimensiones del paraleloide son 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? Ya, todo claro, me parece. Ahora, nosotros ahora vamos a crear una función para calcular el volumen, ¿ya? Para calcular el volumen nosotros tendríamos que realizar una operación matemática, la cual constaría, en nuestro caso, vamos a decir que multiplicar las dimensiones del paraleloide, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a multiplicar y queremos saber el volumen, podemos crear una función que retorne el volumen como si fuera un entero, o podemos crear una función que retorne el volumen mediante consola, ¿ya? Podemos hacer de las dos maneras. Yo creo que vamos a hacerlo de manera entera porque nos va a servir para crear una función más adelante, ¿ya? Entonces, si es de manera entera, int volumen paraleloide, ¿ya? Obviamente, como queremos calcularle el volumen a un paraleloide, nosotros tenemos que darle como parámetro de entrada un paraleloide. ¿Ya? Ahí instanciamos la función y vamos a definirla ahora. En la instanciación y la definición, las funciones tienen que tener el mismo como enunciado, por decirlo así. Si se fijan, paraleloide, new paraleloide, es igual al de acá, ¿ya? Porque si esto queda de manera distinta, puede que les tire error, ¿ya? Entonces, volumen de paraleloide, vamos a ver. Entonces, nosotros creamos la función y le damos como argumento de entrada un paraleloide y finalmente nosotros retornamos sample.ancho multiplicado por sample largo multiplicado por... Sí, correcto. Es más que nada para darle más ordenamiento al código, porque tú también puedes escribir la definición de la función antes del main y va a quedar sin necesidad de hacer la instanciación, ¿ya? Es más que nada para como un código de orden del código de orden del código. No sé si se entiende. Listo. Puede quedar medio enredado para el compilador y puede que le tire alguna especie de error. Entonces, nosotros podemos ordenar esto mediante paréntesis, ¿ya? Ahora, eh, uno de los errores que se pueden haber cometido al momento de crear esta función puede haber sido lo siguiente. Intentar retornar el ancho por el largo por la profundidad, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso? Si nosotros hiciéramos eso, nos tiraría error porque nos diría que el ancho y el largo y la profundidad no están definidos, ¿ya? Son variables que no están definidas. Y esto es porque nosotros lo que queremos hacer la multiplicación es el ancho, el largo y la profundidad del paraleloide que estamos dando de entrada al programa, ¿ya? Entonces, ojo con este error común, ¿ya?
que retornamos el ancho, el largo y la profundidad, vamos a probar la función en nuestro main. Las dimensiones del paraleloide son su volumen es. Y aquí nosotros llamamos a la función volumen paraleloide, dándole de argumento el paraleloide que creamos al comienzo del programa. ¿Ya? Entonces, terminamos de construirla mejor. Como pueden observar, ustedes pueden llamar funciones dentro de la consola de salida del programa, ¿ya? Probémoslo ahora. Entonces, creamos un paraleloide de 2 por 3 por 4 y nos va a entregar como volumen 24. Aquí serían las unidades en las que esté ingresadas las dimensiones del paraleloide, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? No, ya. Ahora vamos a trabajar con funciones que tengan más parámetros de entrada, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear una función que nos permita revisar cuál de los paraleloides es más grande. O sea, cuál de los paraleloides que nosotros demos como argumento es mucho más grande, ¿ya? Entonces, vamos a crear una función llamada comparación de paraleloides, el cual como argumento va a tener un paraleloide 1 y como segundo argumento paraleloide 2, ¿ya? Pero esta función tiene que retornarnos algo, que va a ser el paraleloide más grande. Entonces, como retorno, va a ser un paraleloide, ¿ya? Luego, ¿cómo nosotros podemos comparar cuál de los paraleloides es más grande? Lo más sencillo sería revisar el volumen de cada uno de los paraleloides, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, crear una variable que guarde el volumen de uno, y otra variable que guarde el volumen del otro, o hacerlo directamente, ¿ya? En nuestro caso vamos a hacerlo, revisémoslo de las dos maneras. Volumen 1 va a ser igual a volumen 1, volumen paraleloide del paraleloide 1. Lo mismo para segundo. Volumen 2 igual a volumen paraleloide del paraleloide 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer la comparación? Mediante, por ejemplo, un ciclo if, que dice lo siguiente. Si el volumen 1 es mayor que el volumen 2, entonces vamos a retornar el paraleloide 1. Si no es el caso, o sea, si es el caso contrario, vamos a retornar paraleloide
Sí, lo escribí bien. ¿Ya? Y eso sería la comparación de los paraleloides. ¿Alguna pregunta respecto a la sintaxis del programa o algo algo respecto a la función? ¿Quedó claro? Vamos a probarlo entonces. Veamos si es que funciona. Entonces nos vamos al main, donde voy a comentar esto. Vamos a crear un nuevo paraleloide. Y una vez que creo un nuevo paraleloide, las dimensiones del paraleloide 2, ahora recién lo voy a crear. Sí, ahora recién. Correcto. Entonces, nosotros llamamos a la función. ¿Cómo podríamos hacer la comparación, por ejemplo? Podríamos decir, si volumen. No. No. Vamos a primero, nos fijamos en. Vamos a crear un nuevo paraleloide llamado paraleloide 3, que va a ser igual a comparación de paraleloides, correcto. ¿Cuál? Me faltó hacer la instanciación. Recuerden siempre hacer la instanciación si es que las funciones no están creadas arriba. Por eso aquí nos tira un error. Ya. Entonces, comparación paraleloide, a la cual hay que darle los argumentos de entrada, el cual va a ser el paraleloide 1 y el paraleloide 2. Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, decir, sean las dimensiones del más grande es. No, mejor dejémoslo como volumen. El volumen del paraleloide más grande es. Llamamos a la función volumen paraleloide del paraleloide más grande, que podría llamarlo directamente el volumen del paraleloide 3, o podría simplemente llamar a una función dentro de una función. Entonces, volumen paraleloide, llamo a comparación de paraleloide entre el paraleloide 1 y el paraleloide 2. ¿Ya? Aquí lo importante, ustedes pueden hacer esto, pero lo importante es que no vayan a perder la línea con los paréntesis. Porque, por ejemplo, este paréntesis cierra este de acá, este cierra el de acá, ¿ya? Es importante que tengan ojo con eso. Porque, por ejemplo, yo no puedo llamar
Porque, por ejemplo, no puedo decir el paraleloide más grande es este o el paraleloide más chico es este, porque las únicas dimensiones que yo tengo de los paraleloides son el ancho, el largo y la profundidad, ¿ya? Si nosotros agregáramos más cosas aquí como el nombre, por ejemplo, podríamos hacerlo. Entonces, de momento me quedo con esta. Vamos a borrar esto ya que lo cambiamos. Y lo probamos. Entonces, primero creamos el primero. Va a ser 1, 2, 3. Y el ancho del segundo paraleloide, que es 4, 5, 6. Por lo tanto, el volumen del paraleloide más grande es 120, que sería el volumen del segundo paraleloide. Pues es 4 por 5 por 6. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya explicado bien? ¿Todo claro? Correcto. Entonces, vamos con la última función que se me ocurrió que podríamos crear, que sería una función que retorne un paraleloide mucho más grande que en base a uno que yo le dé como parámetro de entrada. Entonces, vamos a instanciar la función, la cual se llame expandir paraleloide, que tiene que tener como entrada un paraleloide. Y como esta función me tiene que retornar un paraleloide más grande, como retorno ponemos paraleloide. ¿Ya? Vamos a la definición de la función. Entonces, nosotros vamos a crear dentro de la función un paraleloide, lo vamos a llamar expandido. Y la función nos va a retornar este expandido. ¿Ya? Pero yo necesito decirle a la función qué tanto quiero que este paraleloide esté expandido en relación al que yo le dé como parámetro de entrada, ¿verdad? Yo necesito como una razón para hacer este crecimiento al paraleloide que yo le doy de entrada. Entonces, nos vamos nuevamente a la definición de la función y le voy a dar como entero una razón. ¿Ya? Entonces, si volvemos a la definición, tenemos que agregar la razón de expansión y decimos entonces, expandido punto ancho va a ser igual a sample punto ancho, el ancho del primer paraleloide multiplicado por la razón. ¿Ya? El expandido largo va a ser igual a sample largo, que es recuerden que sample es el paraleloide que yo le doy de entrada a la función, multiplicado por la razón, y expandido profundidad va a ser igual a sample
profundidad multiplicado por la zona. ¿Ya? Y una vez que calculo las dimensiones del nuevo paraleloide, simplemente lo puedo retornar. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro main, una vez que dejamos un paraleloide para expandir, que va a ser el primero que creemos, nosotros calculamos el nuevo paraleloide. Paraleloide 2, el cual va a ser igual a expandir paraleloide, y le vamos a dar como entrada el paraleloide 1, y una razón, que por ejemplo va a ser 2. ¿Ya? Entonces, ahora podríamos revisar los volúmenes de los paraleloides, a ver si es que el volumen del paraleloide 2 es más grande que el volumen del paraleloide 1. ¿Ya? Entonces, sea volumen del 1 es puntos paraleloide. Yo lo que está buscando. Volumen paraleloide. Paraleloide 1. Y volumen del paraleloide 2 es volumen paraleloide 2. Cual está creado con la expansión del paraleloide 1. Vamos a probarlo. 1, 2, 3. El volumen de uno es 6 y el volumen de otro es 48. ¿Ya? Podríamos ejecutar la función de comparación de paraleloides, pero ya probamos que era funcional, que funcionaba, así que no es necesario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Estoy atento al chat o a vos. Voy a guardar este código para poder subirlo al aula en caso de que quieran analizarlo con más lentitud, con más calma, puedan probar otras combinaciones, pueden jugar con las funciones, pueden agregar nuevos argumentos, cualquier cosa al respecto, pueden preguntarme también por correo, por el grupo. Voy a estar atento a cualquier cosa, ¿ya? Preguntas, sugerencias, comentarios. Si tienen algún comentario del práctico respecto a la nota. Sin definirla en una variable. Por ejemplo, te refieres a... ¿dónde está el main? Se me perdió el main. Aquí, por ejemplo. Volumen paraleloide. Hacer esto, por ejemplo.
Sí, sí se puede hacer, pero eso no tiene mucho sentido porque, ya mira, en este caso el volumen nos retorna un entero, ¿ya? Y este entero va a quedar aquí y probablemente no tire error, mira, ¿ya? Y no nos tira error, porque este es un número que aparece aquí de manera muy fugaz y queda dando vueltas en el programa hasta que el programa termina. No, no afecta en nada, no le molesta, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, retornar el volumen, si quisiera retornar eso después, tampoco le afectaría. Mira, 1, 2, 3, ¿ya? Sino que simplemente es un número que quedó en el programa, es menos que basura, ¿ya? No afecta en nada, pero no tiene sentido hacerlo. Tampoco es una buena práctica, ¿ya? No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay problema. Entonces yo creo que dejaríamos la ayudantía hasta aquí. Cualquier, cualquier duda me pueden contactar por los medios que ustedes ya saben y nos vemos en la próxima, ¿ya?